les bendiga. Señor les bendiga. ¿Cómo está la iglesia de Pereira? Gloria al Señor, qué bendición. Ustedes saludan igual que en la iglesia misionera de Getsemaní. Como dijo el pastor, soy el apóstol José Hernández, acompañado de mi esposa, la apóstol Lisbeth, y nos acompañan, amén, una pastora de un lugar de La Mancha que no se va a presentar por razones de seguridad, y la hermana Carmen Sayago, una intercesora y una mujer que tiene un ministerio de benevolencia, y por medio de ella hemos hecho llegar mucha ayuda humanitaria a Venezuela y a venezolanos en otras partes del mundo. Ahorita le comentaba al pastor, le voy a dar un poquito para que usted sienta dolor, pero después va a sentir envidia. Por ejemplo, usted sabe que hoy en día existe algo que se llama guerra asimétrica, que ya no es necesario ir como en Ucrania al campo de batalla para vencer al enemigo, sino que se utilizan otras estrategias como la guerra electrónica, la guerra a través de sanciones, infiltración. Y hoy en día Venezuela está en guerra, y la guerra no es contra el pueblo venezolano, es contra el gobierno de horror y de terror de Venezuela. Y en el día de hoy, la moneda venezolana, para comprar un dólar, oiga esto, para comprar un dólar, el dólar tiene el precio de 10 trillones de bolívares por dólar. 10 trillones de bolívar por dólar. ¿Usted se imagina lo que esa es la moneda más devaluada del mundo? Que ayer me escribió uno de nuestros hijos espirituales y me decía: papá, esto es que aquí está duro, la devaluación, la guerra asimétrica ha sido tan tremenda que quieren dejar a Nicolás Maduro sin dinero, y Donald Trump, el martillo de Dios para las naciones, ha establecido unas sanciones para todas aquellas compañías que le compren petróleo a Venezuela. Van a ser sancionadas. Hasta China, con todo el poder que tiene, dijo no más petróleo de Venezuela, porque va a ser más la pérdida en la bolsa de valores y en las inversiones en Estados Unidos que lo que pueda ganar. Entonces, usted se imagina la hambruna que va a venir, la necesidad que va a ocurrir en la nación más rica del mundo, pero que está bien empobrecida. Y estamos acá porque Dios nos cambió la agenda. El deseo de mi esposa y particular era el de viajar este año para visitar a unos hijos espirituales que tenemos en España, que son unos ancianos muy bellos, y a pesar de la larga edad que tienen, están fundando una iglesia. Viajar a Japón para visitar a unos hijos que tenemos allá y finalizar nuestra gira en Israel, ya que nos invitaron a ministrar liberación. Pero Dios interviene en las agendas, así como le dijo al apóstol Pablo cuando quería entrar en las regiones de Frigia, de Panfilia y de Galacia. El Espíritu Santo se lo prohibió, pero en esta vez Dios interviene y nos habla a través del apóstol Roosevelt, quien nos dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y siendo obedientes a la revelación celestial, estamos acá. Las iglesias de Ecuador y de Colombia no tienen ningún compromiso financiero con nosotros, no requerimos ofrenda, no requerimos comida, porque todo lo está pagando Dios, porque venimos a sembrar, no venimos a exprimir ni a ordeñar las vacas, venimos a sembrar, porque Dios ama tanto, tanto a Colombia que ha permitido esta gira. ¿Y por qué Dios nos permite esta gira? Allí lo tenemos en la pantalla. Tenemos crónicas de una profecía anunciada por Dios. Tal vez algunos de ustedes, y sobre todo los compatriotas venezolanos que nos acompañan, tal vez algunos digan:
¿por qué, Señor, Venezuela está en esta condición? ¿Por qué? ¿O hasta cuándo, Jehová, hasta cuándo gritaremos, zapatearemos, hablaremos y tú no nos respondes? Entonces queremos decirles que Venezuela tiene una historia profética, y en el libro Memorias de una Nación en Guerra, que no es la intención de vender el libro, sino más bien de que usted lo lea, y se los hemos enviado en PDF para que todo aquel que lo lea corra. Todo aquel colombiano, ecuatoriano, boliviano, peruano, corra. ¿Y dónde va a correr? No a esconderse, sino a entrar en la cámara secreta de Jehová, porque como dice un refrán venezolano, pienso que aquí también se conoce: cuando veas la barda de tu vecino arder, ¿qué tienes que hacer? Échale agua parejo a la tuya, porque también se te va a quemar. Y ya vamos a ver las razones por las cuales. En este libro, Memorias de una Nación en Guerra, que les voy a hablar un poquito de él, para que podamos entrar en el contexto colombiano, están registrados 40 años de historia profética, unos 30 y pico, porque el libro relata la profecía desde el año de 1983 hasta el año 2012-2013, cuando imprimimos el libro Memorias de una Nación en Guerra, y ahorita se está escribiendo el segundo tomo, y Colombia, al igual que Ecuador, han entrado en la historia profética de Dios, de América Latina, y en especial de los 5 naciones bolivarianas. Usted recuerda que Simón Bolívar tuvo una gesta independentista y logró la liberación de 5 naciones. En el año de 1992, cuando estábamos en un poderoso clamor en la ciudad de Chivacoa, en el estado Yaracuy, cuando vamos finalizando el clamor, donde estábamos enfrentando al centro de brujería más grande de Latinoamérica, 150,000 brujos en la montaña y 5,000 evangélicos al pie de la montaña, porque así son las batallas de Dios, que avergüenza el diablo con poquita gente, y muchos de ellos eran ancianos, eran niños, eran personas adultas, y con esas 5,000 personas Dios otorgó la victoria de liberación más grande de la nación venezolana, que supera a la de Simón Bolívar, porque el Señor nos dijo: en el siglo pasado usé la espada de Bolívar para liberar 5 naciones, pero en esta oportunidad voy a usar la espada de mi espíritu para liberar no solamente a esas 5 naciones, sino que con esas 5 naciones voy a liberar el mundo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Y sabe usted que la espada de Bolívar está siendo utilizada en este tiempo? ¿Usted lo sabe? ¿Usted por casualidad, usted recuerda cuando se presentaron los conflictos simultáneos en el tiempo del presidente Iván Duque, donde un grupo de niños pagados por el gobierno venezolano casi que destruyen a Bogotá y a otras ciudades importantes del país? Y simultáneo con ello estaba encendido Ecuador en el tiempo de Lenín Moreno, en el tiempo también del presidente Sebastián Piñera. Fue tanta la presión que el presidente Sebastián Piñera capituló ante los manifestantes, porque se desprendió del trono antes de tiempo. Y también estaba alborotado Perú, también estaba alborotado Bolivia, porque habían derrocado a Evo Morales. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque hay un grupo llamado el Foro de Sao Paulo, que fue fundado por Luis Ignacio Lula da Silva y por Fidel Castro, donde ellos se propusieron reunir a todos los comunistas y movimientos guerrilleros del continente americano, con la intención de acabar con las democracias y establecer el comunismo. En ese tiempo se reunieron en la ciudad de Puebla, el Foro de Sao Paulo, y tomaron el nombre del Grupo de Puebla. Y cuando regresan de las reuniones, enseguida estalló el conflicto en estas 5 naciones.
Y cuando ustedes estaban experimentando las protestas y la devastación, en Venezuela estaba Nicolás Maduro y Diosdado Cabello celebrando la devastación que estaba ocurriendo en las 4 naciones bolivarianas. ¿Y qué decía Diosdado Cabello desde la tarima? Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, estamos cumpliendo, porque lo que está ocurriendo en Latinoamérica ya no se le puede llamar brisa bolivariana, sino el huracán bolivariano. Y la gente gritaba: se siente que camina la espada de Bolívar en América Latina. Y gritaban. ¿En manos de quién está la espada de Bolívar? De los comunistas. Y por eso Venezuela hoy amaneció con una devaluación de $1. Hay que pagar 10 trillones de... Esa es una cantidad que usted no la sabe leer. Y yo para leerla tengo que irme unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, unidad del billón, decena de billón, y así me voy hasta llegar al trillón. Porque rápidamente no se puede leer. Entonces, ¿qué ocurre? Que la espada de Bolívar está siendo usada por las manos inescrupulosas del comunismo. Del comunismo. Y saben que el comunismo está en Colombia. ¿Sí o no? Y si el comunismo está en Colombia, algo pasó en la iglesia. Algo pasó en la iglesia. Y ya lo vamos a ver. Entonces, usted sentía lástima por los venezolanos, pero ahora usted va a sentir envidia. Y usted va a sentir conmiseración por usted. Porque nosotros estamos saliendo del proceso y Colombia está entrando, a menos que hoy se defina el futuro de Colombia. A partir del 18, ¿cuándo fue que llegamos? El 23, aquí a Colombia. Bueno, a partir del 17 que llegamos a Ecuador, se definen. Ecuador aceptó el reto. Aceptó el reto. Y los primeros ministros que nos aceptaron en Ecuador, corte bautista. Y ustedes saben cómo es un bautista. De bromita cree en la luz eléctrica, pero en las manifestaciones del Espíritu no cree. En bautismo, en lengua, ni en profetas ni en apóstoles. Pero fue algo tan impresionante que el presidente de la confraternidad dijo: así sí me gusta a mí que me convenzan por la palabra. Y que ese hombre haya estado de rodillas junto con todos los ministros diciendo: perdona, oh Jehová, mis pecados, y perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Ellos definieron. En otro lugar no nos recibieron los pastores, me imagino que no supieron publicitar el evento, pero como ya hemos aprendido que se reúne la gente que Dios quiere que se reúna, se reunieron los empresarios más prominentes de la ciudad de Cuenca. Y yo estaba preocupado porque yo daba textos bíblicos y ninguno me respondía. Y yo dije: o estos evangélicos o están caídos o no leen la Biblia, porque ni siquiera Juan 3:16 me lo culminan. Y cuando hago el llamamiento al arrepentimiento, todas aquellas personas pasaron al frente. Y cuando termino la administración, la coordinadora me dice: mire, oiga lo siguiente, en Cuenca la gente no es expresiva. Y número 2, la gente que estaba acá, de todos los 40 empresarios, eran empresarios prominentes. Solamente 2 evangélicos y los demás son católicos, apostólicos y mundanos. Y los católicos y apostólicos y mundanos pasaron al frente y se humillaron ante Dios pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo perdón por los pecados de Ecuador. No sabía que eran inconversos, hubiera hecho el llamado, se hubieran convertido, pero hoy se va a definir. Entonces, vamos a hablar un poquito acá, hermanos, de historia, y vamos a tomar como base el texto: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. El PDF, el PowerPoint,
el hermano Pedro lo va a compartir con todos aquellos que lo quieran compartir, y el libro el pastor lo puede compartir con todos ustedes. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa que Dios nunca tomará por sorpresa a nadie. Nunca, nunca Dios va a lanzar un juicio o un castigo sobre una persona o sobre una nación sin antes advertirle. Usted recuerda lo que Dios le dijo a Ezequiel: cuando yo le diga al impío que de cierto morirás. ¿Cuál tenía que ser la labor de Ezequiel? Anunciarle que estaba bajo juicio, que por su condición pecaminosa Dios lo iba a castigar. Y si Ezequiel no hacía eso, entonces el impío iba a morir, pero ya no era responsabilidad de Dios, sino de responsabilidad del que recibió el mensaje. Y por eso Dios le dijo: su sangre demandaré de ti. Por eso nosotros estamos acá, porque no queremos que la sangre de Colombia nos sea demandada de nosotros, y por ello venimos a dar el mensaje, aunque sea a uno. Aunque sea a un ministro o a un colombiano, venimos nosotros a darle el mensaje. En la Biblia también encontramos una nación impía que no tenía conocimiento de Dios, pero era bien pecadora. Y la Biblia declara que cuando la maldad de los hombres o la maldad de una nación sube a la presencia y colma a Dios, automáticamente la ira de Dios viene en resguardo de esa santidad que ha sido ofendida. Y por ello Dios envía a Jonás a Nínive, a la gran nación, para que le dijera: dentro de 40 días Nínive será destruido. Dios no le dijo: haz un llamamiento al arrepentimiento. La gente entendió que la única alternativa que tenían de ser librados del juicio era humillarse ante ese Dios que no conocían. Pero así sería la unción que cargaba Jonás, que el rey, al escuchar lo que estaba proclamando el profeta, inmediatamente dio un decreto, un estado de emergencia espiritual, donde hasta los animales tenían que ayunar, porque de alguna forma habían participado en el pecado. Y usted conoce la historia, que tan solo 3 días de ayuno, 3 días de ayuno les dio 100 años de paz, hasta que a los 100 años se olvidaron de Jonás y de la experiencia y fueron destruidas como nación. Y saben una cosa que el Señor dijo: que los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a la generación que no quiso escuchar a Jesús, porque aquí hay uno mayor que Jonás. Entonces Nínive se convierte en una nación modelo para todas las naciones en el mundo de cómo podemos evitar el juicio de Dios cuando se va a manifestar en nuestra nación. Quiero establecer unos principios fundamentales que debemos considerar. ¿Por qué razón? Porque ahí es el mío. Ya lo iba a regañar. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuáles son los principios? Unos principios bíblicos, porque hoy, hermanos, mire, tenemos una cantidad de apóstoles y sobre todo una cantidad de profetas. Y como están las redes sociales, hoy hasta los perros los ponen a profetizar y tienen seguidores y le dan like y hasta le siembran a los perros que profetizan. Y para nosotros poder profetizar y recibir, tenemos que tener principios. Y el primer principio es que la Biblia es la máxima autoridad. La Biblia está por encima del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Por encima de la Biblia está Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo: porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos? Otro principio: la profecía extrabíblica.
¿Cuál es la profecía extrabíblica? Lo que yo pueda profetizar hoy, lo que cualquiera de nosotros pueda profetizar hoy, mañana o pasado mañana. La profecía extrabíblica debe estar en concordancia con la Escritura. Esto implica que las experiencias personales deben ser juzgadas a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de las experiencias personales. Si vamos nosotros a la Biblia, encontramos que Dios utilizó a los profetas para darle mensajes a otras naciones que no eran Israel. Le habló a Siria, le habló a los sirios, le habló a Babilonia, le habló a Egipto, le habló a Dumas, le habló a muchas naciones. Porque el mensaje profético está relacionado con política. Hay algunos hermanos que dicen: no me hable de política, no leas la Biblia. No leas el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está la historia política de todo el mundo desde el tiempo de Nabucodonosor hasta la venida de Cristo. Entonces, el que tiene un llamamiento profético debe conocer la historia, debe conocer la Biblia, debe ver la televisión, no los programas y novelas, sino las noticias. Debe escuchar a los internacionalistas, porque eso nos va a nutrir y nos va a ayudar a entender lo que Dios nos está diciendo y a saber el tiempo profético que estamos nosotros viviendo. Entonces, toda experiencia que yo tenga, yo la tengo que juzgar a la luz de la Biblia. Aquí estamos nosotros, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios envió a Jonás a otro país. La Biblia dice que Eliseo le profetizó al rey de Siria. Entonces yo puedo juzgar conforme a la Biblia que estoy en el orden bíblico y que estoy cumpliendo con una labor. La profecía extrabíblica puede tener cumplimiento parcial, la podemos decir hoy, y se puede cumplir dentro de 15, 10 años. Por ello, el Señor le decía a los profetas: escribe la visión en tablas, ten un registro, examina la visión como la examinó el profeta Daniel, que comenzó a sospechar de que el tiempo del cautiverio se estaba terminando o había terminado. ¿Y a dónde acudió? A los libros del que había profetizado que el cautiverio duraría 70 años y sacó la cuenta desde la salida hasta el tiempo que estaba viviendo. Y entonces fue y habló con el rey y le dijo: mira lo que dice la Escritura acerca de ti. Ciro es mi siervo, Ciro me va a construir un templo. Y así fue hablándole a todos los reyes que tenían participación en la palabra profética que Dios había declarado. ¿Estamos entendiendo, cierto? Ustedes son demasiado inteligentes. Entonces tenemos la vigencia del ministerio profético, al igual que el ministerio apostólico. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque antes de llegar a Ecuador me dijeron: no diga que es apóstol ni tampoco profeta, diga que es pastor, porque aquí no se acepta el apostolado. Y el presidente de la confraternidad habló conmigo y me dijo: mire, hermano, es que aquí han llegado apóstoles y profetas que han ordeñado la vaquita y le han dejado la ubre peladita, aguadita, sin nada de leche. Han venido diciendo tal cosa y nos han llevado pastores, porque ahora los pastores renuncian porque están bajo la cobertura de San Pablo de los Palotes. Yo le dije: hermanos, nosotros no vamos ni a buscar dinero, nosotros vamos a sembrar, nosotros vamos a lavar los pies, nosotros vamos a entregar la palabra que Dios nos ha dado y no vamos a brindarle cobertura a nadie. Entonces vemos que el ministerio profético está vigente. Mire, por ejemplo, yo vengo de las Asambleas de Dios y en Asambleas de Dios me enseñaron que los profetas llegaron hasta Juan y que de allí no se levantó más profeta. Y me enseñaron también que los apóstoles se terminaron con el último profeta, que fue el otro Juan, el de Apocalipsis. Y resulta de que era para mí difícil aceptar el ministerio profético y apostólico, a pesar de que tenía el llamamiento y yo no sabía, y Dios me usaba y no sabía lo que estaba haciendo, porque tenía esa enseñanza grabada, hasta que Dios me dice: ¿quién es mayor, el Espíritu Santo que inspiró la Escritura o el intérprete humano que saca una conclusión?
Le dije, por supuesto, el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el Espíritu Santo después que muere en los apóstoles, después que muere Juan. Dice, en aquellos días unos profetas, hablando allí en griego del oficio, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Está hablando de unos, lo que significa que como mínimo habían dos. Y declara también, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Es decir, que el hombre vaticinó hacia un acontecimiento que iba a ocurrir en el futuro, y Lucas coloca un punto y coma y dice, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Es decir, confirma la vigencia del ministerio profético. Más adelante vemos a ese mismo profeta hacer un acto profético como los que se hicieron en el Antiguo Testamento. Tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y profetizó diciendo, así harán los judíos al hombre a quien pertenece este cinto. Y nos dice que Judas y Silas, como ellos eran profetas, edificaron a la iglesia de Antioquía con abundancia de palabra. Entonces estamos claros que el ministerio profético está vigente, que hay ministerios que son enviados a llevar palabra a otras naciones, mientras que hay don de profecía que te edifica, que te exhorta y te consuela. Y si nosotros queremos considerarnos profetas, no vamos a andar perdiendo el tiempo. Racataca. Y si tú me das, entonces Dios te va a dar 10 millones o 500,000 pesos, o te va a dar el carro último modelo. No, ya eso se llama ser un vivaracho, de estar utilizando el don de Dios que a lo mejor no está en ti para sacar provecho. Y eso nosotros lo vemos en nuestros días. Ok, vamos a Venezuela. Venezuela era conocida como la Venezuela Saudita. Ese fue un término que se utilizó para identificar el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, el primerito acá, porque en su gobierno hubo la nacionalización del petróleo y toda la empresa petrolera que era transnacional pasa a posesión del Estado venezolano, y el Estado venezolano ya no viene a recibir las regalías, sino que viene a recibir toda esa bola de billete que era sumamente grande, lo que nos convirtió en ricos. ¡Wow! Era tan tremendo el poder adquisitivo, hermanos, que nos consideraban la Venezuela Saudita, es decir, como un Dubái, porque teníamos dinero. Usted va a un banco, a un cajero automático en Dubái, y allí tiene las opciones de sacar billete, de sacar moneda o de sacar lingotes de oro. Así éramos nosotros los venezolanos. Era tanto el poder adquisitivo que nosotros podíamos ir a Miami a comprar la ropa que íbamos a estrenar el fin de semana en una fiesta, y cuando le preguntábamos el precio, que el americano nos decía $200, nosotros le decíamos, está barato, dame 2, porque teníamos mucho dinero. Pero ¿qué pasó? De ricos pasamos a miserables. En tan solo 26 años, la nación más rica del continente suramericano, hermanos, pasó a ser una de las naciones más miserables del continente, a pesar de que tiene oro, de que tiene todos los minerales, que incluso ha superado los minerales de la tabla periódica que hay en Venezuela. A pesar de que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo probadas y la de gas, hoy los venezolanos tuvieron una etapa donde tenían que comer de la basura y otros hacer largas colas para comprar comida. Y quiero hacer la salvedad que el que está recogiendo allí no solamente representa a los indigentes de la nación, no. Eso fue un episodio que vivieron también algunos ministros del evangelio, al igual que miembros de sus iglesias, que no tenían absolutamente nada para comprar comida, que no les llegaba la provisión por ningún lugar, y para no dejarse morir tuvieron que apelar a la basura para buscar alimento.
Y usted dirá, pero si la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿por qué un ministro del altar, un hombre que ora, un hombre que ayuna, un hombre que busca el rostro de Dios, cómo pudo haber llegado a ser humillado de esa manera? El Señor reprenda al diablo. No, yo no creo que fue el diablo, fue Dios. Porque en una convención nacional de las asambleas de Dios, cuando Dios comenzó a hablarnos de las cosas que vendrían para Venezuela y que la única forma que podíamos detener eso era si confesábamos nuestros pecados y nos apartábamos y nos humillábamos y rasgábamos nuestro corazón y no nuestros vestidos, el Señor dijo: puedo quitar vuestros sueldos para que aprendáis a clamar en tiempo de hambre, porque vendrá hambre para esta nación. Ustedes están ciegos. He roto mi silencio con sentencia y con advertencia, y el futuro de esta nación dependerá de vosotros. Pero muchos ministros no hicieron caso. Y allí muchos experimentaron, porque comenzó la crisis en Venezuela y la gente comenzó a emigrar, y entre ellos muchos evangélicos. Y las iglesias que tenían 500, 300, 1000, 2000 y 3000 quedaron con 10 ancianitos que no podían caminar desde Venezuela hasta la Patagonia, que no podían atravesar el Darién. Y como aquellos pastores no tenían a nadie que les enviara remesa, entonces comenzaron a pasar trabajo, a perder locales. Hoy muchas congregaciones están haciendo sus servicios dominicales en las calles, en los parques y en algunos otros lugares, porque aún no se han recuperado de la situación económica por la que atravesaron. Cuando veas la barda de tu vecino arder, saca un pressure washer y échale agua y asegúrate de que quede bien empapada en agua. ¿Cuál fue la razón de esta caída de la Venezuela rica? 4 razones. Número 1, el pecado del cuerpo ministerial y de su iglesia. Usted sabe que los ministros también pecamos. Y usted sabe que hay ministros que confiesan el pecado y no se apartan. Y por eso no alcanzan misericordia. Y en Venezuela muchos ministros estaban en pecado. Muchos. A muchos se les había apartado el Espíritu Santo y ellos no lo sabían, estaban como Sansón. Me liberaré en esta oportunidad como lo he hecho las otras veces. Y dice la Escritura, y el Espíritu se apartó de él y él no lo sabía. Wow. El pecado de los ministros. Mire, el ministro tiene un peso enorme delante del Señor, porque Donald Trump no es cuerpo de Cristo. Nicolás Maduro no es el cuerpo de Cristo. Gustavo Petro no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos ustedes y nosotros que hemos recibido al Señor Jesús. Y si nosotros como cuerpo de Cristo pecamos, estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. No solamente nos estamos afectando nosotros, sino que afectamos a la congregación. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que así como es el sacerdote, así es el pueblo. Si yo soy pecador, mis feligreses, alguno de ellos practicará lo mismo que yo hago. Pero si yo soy santo y busco a Dios, y eso es lo que está en mi corazón, que es lo que estoy hablando constantemente, entonces la iglesia va a tener el mismo lenguaje y va a tener el mismo comportamiento. El pecado de la iglesia, el pueblo es como el sacerdote. El tercer responsable, el pecado de los gobernantes. Y mire lo que dice Proverbios 29:14. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, ¿cuál es el resultado? Todos sus servidores serán impíos. Todos sus servidores serán impíos, incluyendo evangélicos.
porque nosotros recibimos malos testimonios de evangélicos en Venezuela que se han cuadrado con el gobierno y actúan igualito como actúa Nicolás Maduro, como actúa Diosdado Cabello. En estos días sacaron públicamente por TikTok, una red social que la siguen yo no sé cuántos millones de personas, denunciando a un apóstol de gran renombre en Venezuela, porque el apóstol en el 28 y 29 de julio, cuando se hizo el fraude electoral, tiró al medio, denunció a algunas personas de su comunidad y se los llevaron presos a los campos de concentración preparados por Diosdado Cabello. ¿Y qué salía? La difamación, y era verídica. El apóstol San Pablo de los Palotes es un corrupto chavista, asesino, que tiró al medio a fulano y a fulano, los cuales están siendo torturados en el SEBIN. ¿Qué tengo yo como ministro de perder mi credibilidad y la honra que Dios me ha dado asociándome con un gobierno de horror y de terror? ¿Pueden más las algarrobas que le está dando el gobierno a los ministros e iglesias que la salvación que Cristo me ha otorgado y que la recompensa que me dé por servirle a Él acá en vida? Wow. Y por último, el pecado del pueblo. Número 1. ¿Quién es el responsable del juicio? Número 1, ministros. Número 2, iglesia. Número 3, gobierno. Y número 4, pueblo común. ¿Y por qué esta disparidad si el presidente fue electo por el voto? Por lo siguiente, mire las consecuencias. Esto es rapidito. Usted sabe las consecuencias del pecado. El alma que pecare, esa morirá. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que no lo confiesa, no se vista que no va, porque no va a entrar al cielo. Se me fue por allí la imagen, brother. Pedrito, ayúdame. Mientras Pedro me ayuda, yo tomo agua. 29:12, gracias hermano, gracias. Allí lo tenemos. Ok. Ajá, mire, para Dios el ministro del evangelio pesa más que cualquier jefe de estado. Allí tenemos a 5 expresidentes colombianos y agarramos a lo mejor acá el ministro que acaba de ser ordenado para el ministerio, que no tiene los estudios teológicos que pueda tener un ministro de mayor trayectoria, y lo ponemos en la balanza, y ese ministro que a lo mejor está gateando en el ministerio, tiene más peso que cualquier jefe de estado o que todos los presidentes de Colombia juntos. ¿Y a qué obedece eso? Se lo demuestro en la Biblia. Cuando el rey pecaba en el Antiguo Testamento, el rey tenía que expiar su pecado ofreciendo un macho cabrío. Pero cuando el sacerdote pecaba, debía presentar como ofrenda un novillo, un becerro de mayor valor que el macho cabrío. ¿Qué pues quiere Dios en Colombia? ¿Un gobierno santo y un sacerdocio impío? ¿O se complacerá Dios teniendo un sacerdocio santo, no importándole que el gobierno sea impío? ¿Y usted sabe por qué quiere un sacerdocio santo? Porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando el sacerdocio es santo, tengo comunión íntima con Dios. Voy a recibir la revelación del secreto de Dios, y en esa revelación del secreto de Dios, Dios me va a dar palabra para el gobernante, no para irle a pedir algarrobas, sino para hablarle la palabra del Señor, y la santidad y el respaldo
mano de Dios que está en mi vida va a hacer que ese gobernante, que es gobernado por uno que está por encima de él, porque encima del alto hay uno que es más alto, y el más alto, el alto y sublime, es Jehová de los ejércitos, cuyo nombre es el Santo, y él habita en la altura y la santidad con los quebrantados y humildes de corazón. Pero hoy nosotros nos echamos a perder porque tenemos baja la autoestima, y cuando vemos a un político o a un presidente o a un candidato pensamos que estamos viendo al arcángel Gabriel, y hasta caemos postrados como cayó Juan delante del ángel en el Apocalipsis. Uy, qué impresionante. Hay un gobernador allá en Venezuela llamado Rafael Lacaba. Él está en el estado Carabobo, y el tipo tiene un pacto con Drácula, porque todo lo de él es Drácula. La ciudad ya no se llama Valencia, sino Draculandia. El transporte, Draculandia Transporte. El parque recreacional, Draculandia Recreacional. Todo es Drácula. Y en el tiempo de diciembre, en vez de poner los adornos navideños, pone todo lo relacionado con Drácula, vampiros. Y alguien hizo pasar a Lacaba como evangélico y le preparó el discurso, y se fue a un congreso de iglesias bolivarianas con el proceso, que dicen: rodilla en tierra ante mi comandante supremo. El comandante supremo no es Cristo, es Hugo Chávez Frías, que está muerto y bien muerto. Y en ese evento viene Drácula y dice: bueno, como dice la Biblia, porque mirá cuán bueno es habitar los hermanos juntos, y la sorpresa no se llama. Y hasta se comió el texto bíblico. Y viene una pastora: bueno, presidente, el gobernador, que no sé qué, yo sé que me van a criticar. Y se postra de rodilla delante de Drácula. Una pastora. Wow. Pastores de Colombia, ponga su barda en remojo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dijo: por cuanto ellos despreciaron el conocimiento de la verdad, les voy a dar un poder engañoso para que crean a la mentira. Y ahí están creyéndole a Maduro. En estos días una profeta, en la celebración del Día del Pastor, mire cómo habló. Lástima que no traje el video. Mire cómo le ponen una estola, y luego aquella mujer dice: yo, profeta fulana de tal, con el derecho que tengo del cielo. El derecho. Ni siquiera dijo con la autoridad que me confiere Dios. No, con el derecho que yo tengo. Yo te declaro que tú eres el apóstol y profeta de Venezuela. Y cuando Maduro levantó las manos, aquí estaba cruzado con los colores de la santería. Por acá tenía del palo mayombe, y acá en el dedo tenía el anillo de Saibaba, y por aquí tenía lo de los chamanes. Ese es el apóstol y profeta de Venezuela, ordenado por un grupo de ministros e iglesias algarroberas que han entrado en un programa llamado Mi Iglesia Bien Equipada, y nosotros la llamamos Mi Iglesia Bien Contaminada, que hoy en día Nicolás Maduro está pidiendo la data de todas las iglesias: nombre, dirección, trabajos, número y cédula, con quién vive, dónde vive, cómo vive, casa propia, regalada, ¿cómo? Ese es el socialismo del siglo XXI. Ese es el socialismo del siglo XXI. Mire, el pecado mueve la ira de Dios. Jueces capítulo 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Cuando la iglesia hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios nos entrega en las manos de ¿quién? Ya no de los madianitas, porque fueron exterminados, pero nos entrega en las manos de comunistas, en las manos de gobiernos dictadores, en las manos de delincuentes, narcotraficantes, catástrofes naturales y todo aquello que Dios pueda usar para castigar a su pueblo por cuanto no quiere humillarse. Míreme esto. Hay muchos evangélicos que son del socialismo del siglo XXI. En Ecuador algunos eran de la revolución ciudadana. En Colombia hay muchos que han hecho pacto con el pacto histórico.
Pero veamos el origen del comunismo. El origen del comunismo, para los que no lo saben, nace en la mente del diablo y otorga esa revelación a Carlos Marx y Federico Engels. Y ellos plasmaron esa idea del origen del comunismo en el prefacio del manifiesto del Partido Comunista. Y mire cómo comienza el prefacio. Dice: un fantasma recorre Europa, punto y coma, el fantasma del comunismo. ¿Qué es un fantasma? Dígalo duro. ¿Qué es un fantasma? Un demonio. Job dice: se me erizó la piel cuando un fantasma pasó delante de mí. Eso lo dice el libro de Job. Y los discípulos, cuando estaban con aquel mar embravecido, que a la última vigilia ven que viene una figura caminando sobre las aguas, que dice la Biblia que tuvieron miedo y creyeron que era un fantasma y comenzaron a temblar. Y el Señor, que conocía el estado anímico, les dijo: yo no soy un fantasma, soy el Señor. Y con todo y esto, Pedro, para estar seguro, le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y ven. Y allí Pedro caminó sobre las aguas. Entonces la pregunta que surge: si el comunismo es de origen satánico, ¿qué le pasa a un creyente o ministro que se identifica con el comunismo? Uy, mire, Gálatas dice, Gálatas 5:4, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿A quién invocan? Hoy muchos creyentes se enredan con sus palabras cuando hacen pacto con el comunismo en sus distintas. Es que yo no he hecho pacto con el comunismo. No, yo hice pacto fue con el socialismo del siglo XXI. Yo hice pacto con la Revolución Ciudadana. Yo hice pacto con el pacto histórico, pero yo no soy comunista. La vida y la muerte y la vida están en la lengua. Y el único que puede quebrantar los pactos es el Señor. Si un evangélico, mire, el comunismo es anticristo, 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 antidoctrina, es antisantidad, es antiadoración. El comunismo es una religión diseñada por el diablo, revelada a Carlos Marx, para combatir al judaísmo. Y el creyente, el ministro que asume eso, está a punto de hacer o de ser lo que están siendo los ministros en Venezuela, que hoy son el desprestigio a nivel mundial, porque todos esos eventos donde ungieron a Maduro, donde, mire, ay hermanos, dígame. O sea, ellos están usurpando una función que la iglesia evangélica no les ha dado. Ellos son un pequeño grupo de pseudoapóstoles. Por eso les comencé hablando de esto, porque mire, han contaminado tanto el ministerio apostólico y profético, que como ve la gente a los apóstoles y profetas en Venezuela, ellos son los que salen en los medios, pero los que tienen verdadero llamamiento apostólico y profético no salen. Porque o tienen miedo, o no tienen la revelación, o saben que si llegan a decir algo, les espera el SEBIN y la tortura. Porque hay varios pastores que están presos por Maduro, y ellos saben que esos pastores están presos. Pero seguimos con Maduro y lo ungimos. ¿Y qué dice la prensa? Evangélicos apoyan a Nicolás Maduro. Evangélicos. Y es tanto el temor que hay, que solamente una organización es la que ha levantado la voz diciendo: nosotros no somos políticos, somos apolíticos, no respaldamos a Nicolás Maduro, nosotros representamos el Consejo Evangélico. Que cuando yo escuché las declaraciones de estos hombres dije: wow,
Tú tienes que guardarlo, Señor, porque estos son como la propaganda de Toyota. Yo no sé si aquí se llegó a nombrar. Toyota el macho tiene las ruedas bien puestas, porque los demás se chorrean delante de Maduro, porque tienen miedo de caer en el SEBIN. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros estamos gobernando por encima, porque somos el cuerpo de Cristo y estamos sentados en la presencia del Señor y tenemos unción y poder, ellos se tienen que someter a nosotros y no nosotros a ellos. Pero las dádivas corrompen el corazón. Ahora bien, antes de la actuación viene la advertencia. Y Venezuela está así porque Dios advirtió desde el año de 1983, 40 años. Y a los 40 años está viva la profecía. Y la primera persona en mis registros proféticos que Dios usó fue a ese ancianito que está ahorita allí arrodillado, llamado Orlando Anzola. Y mire el mensaje. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Venezuela! Venezuela, mi amada Venezuela. Las desgracias que vienen para ti. ¡Ay! ¡Ay! Venezuela, pobrecita. Venezuela, pobrecita. Lo que ocurrirá lo que te espera es triste. Te saquearán, te arruinarán. Eres cabeza de naciones. Ahora te convertirás en cola. Se burlarán de ti. Perderás el prestigio entre las naciones. Pobrecita. ¿Se está cumpliendo eso hoy? Mire. Devaluación del bolívar. La primera devaluación en el tiempo del presidente Luis Herrera Camping. ¿Por qué la tuvo que devaluar? Porque Venezuela, como era la gran Venezuela, tenía una economía ficticia a fuerza de subsidios. Y cuando se vino un poquito la crisis, Venezuela no podía subsidiar. Hasta el día de hoy subsidia la gasolina. Es la gasolina más barata del mundo. Una Coca-Cola tiene mayor valor que un litro de gasolina en Venezuela. 18 de febrero, narcoestado, allí están la dirigencia del gobierno de horror y de terror. Sobre sus cabezas hay una recompensa de 15 millones. ¿Y cómo se habla hoy de Venezuela? Venezuela es un estado fallido. Venezuela es un narcogobierno. Hoy están pidiendo que declaren a la DGCIN, el grupo de exterminio de Venezuela, como un grupo terrorista que es objeto a ser perseguido, y aquí un dron que vaya volando y ve a alguno de ellos, plum, los vuele al estilo como hicieron con Soleimani. ¿Qué más? Éxodo masivo. Ustedes son testigos. Más de 1.200.000 venezolanos acá. Muchos han causado problemas, otros están fieles en las iglesias, otros están rebuscándose la vida. Todo el continente suramericano se llenó de venezolanos, y cuando se les puso las cosas comenzaron a atravesar el Darién por orden de Nicolás Maduro para meter entre los migrantes a los colectivos, al tren de Aragua, y para meter a mercenarios islámicos, porque la intención de la élite comunista era acabar con la democracia en Estados Unidos. Y como tenían un socio en Estados Unidos, porque Bombero no le pisa la manguera a Bombero, el gobierno comunista de Joe Biden permitió que entraran 21 millones de personas migrantes, entre ellos el tren de Aragua. Terroristas, personas que llegaron con pasaporte diplomático y no sabían dónde estaba ubicada Venezuela cuando los interpelaron, y cuando los metieron en la base de datos de la FBI, eran terroristas de Hamas, de Hezbollah, de la Yihad Islámica o de cualquier otro grupo. Ese es el comunismo. Y Dios nos entrega, cuando pecamos, nos entrega en las manos de un gobierno comunista. Es lo que está viviendo Cuba. Mire, ¿por qué Cuba está así? Aquí no hay que decir, ay, pobrecitos los cubanos. No. Cuba era la ciudad, la nación más avanzada del continente americano. Cuando ustedes y nosotros en Venezuela nos estábamos alumbrando con antorchas, Cuba tenía el primer sistema eléctrico en el continente americano. Cuando usted y yo andábamos en carretas tiradas por caballos, Cuba tenía el sistema de transporte público eléctrico. ¿Y qué pasó en Cuba? Lo mismo que pasó en Venezuela.
Dios le habló al secretario general de las asambleas de Dios de Cuba y le dijo: llama a mis ministros al arrepentimiento, porque los he pesado en balanza y no tienen nada de peso. Han pecado, se han envanecido, son orgullosos, son altivos, son enemigos los unos de los otros. Y si ustedes no se arrepienten, voy a traer a Fidel Castro para que sea el instrumento de castigo para mi iglesia. Y cuando vino a creer el secretario general, porque se cayó la boca, sacando el manual de doctrina, los profetas llegaron hasta Juan. Eso es ilógico que hoy en día Dios pueda anunciar un juicio a una nación, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando fallaron, que él estaba debajo de la cama con su mujer y sus hijos y las balas le pasaban por el pecho, estaba allí con la Biblia pidiéndole perdón al Señor por haberse negado a dar la palabra y llamar al arrepentimiento. Y cuando se fue de Venezuela a Cuba para hacer la exposición de lo que nosotros estábamos experimentando en el aspecto profético, aquel hombre se levantó y, levantándose la camisa, mostró las espaldas y dijo: miren, esto que está aquí es por mi incredulidad, porque Dios me habló de la misma forma como les habla de ustedes, y yo fui rebelde a la voz de Dios y he recibido castigo, he estado preso, he pasado por situaciones. Ustedes fueron enviados por Dios para nosotros decirles que están a punto de convertirse en héroes si ustedes obedecen a Dios. ¿Ustedes quieren que Colombia pierda prestigio? ¿Ustedes quieren que tener un grupo de colombianos, y entre ellos algunos de ustedes, buscando comida, buscando porque están en una situación crítica y terrible? Ustedes tienen un conflicto ahorita arriba, tienen una reforma. ¿Y cuál es la salida? La que hizo Chávez y Maduro. Convoco al pueblo, a mis seguidores, y vamos contra el palacio contra los legisladores, y vamos contra fulano, contra los tribunales, porque no quieren aprobar mi ley. ¿Y qué empresario puede mantenerse pagándole un año de cesantía a una mujer que sale embarazada? ¿Cómo puede mantenerse una economía con todas las medidas? Entonces, lo que plantean los parlamentarios, eso significa desempleo, donde más de 600,000 personas en el acto que se firme la ley van a perder el empleo. ¿Quieren ustedes estar desempleados? Eso es algo horrible. Yo pasé 2 años desempleado en Estados Unidos y pasé trabajo, porque era parte de mi examen como venezolano que soy. Y estaba en la nación de las oportunidades. Y así como les presenté, mi esposo y yo teníamos que ir a buscar comida, y éramos los pastores de la iglesia. Todas las ovejas tenían trabajo, tenían dinero, tenían carros nuevos, y nosotros un pote de carro, nuestra nevera vacía. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pone a juicio, no hay lugar en el mundo donde nos podamos esconder. Habrá una ballena que nos va a vomitar en el lugar de nuestra prueba, para que nosotros seamos procesados juntamente con nuestra nación que está experimentando el juicio. Y estamos acá porque pasamos la prueba, pasamos el examen. Porque si no hubiéramos pasado el examen, no estuviéramos aquí predicando, estuviéramos vagando, como andan muchos compatriotas. Segundo mensaje profético, ese hombre que está allí se llama Carlos Jiménez, colombiano, residenciado en Estados Unidos. Lo invitan a predicar el Congreso Nacional de la Juventud Embajadores de Cristo de Venezuela. Los jóvenes esperaban un mensaje alusivo al Congreso, y resulta de que Carlos Jiménez llega con un mensaje profético devastador, donde dice que vendría un conflicto cívico-militar, donde había muertos en las calles, que el gobierno sería convertido, que el narcotráfico sería pasado de Colombia a Venezuela,
y que habría persecución de la iglesia. 5 de mayo de 1984, cumplimiento profético. Tenemos acá, es un cumplimiento parcial. Hubo muertos en el Caracazo 27 y 28 de febrero, más de 5,000 muertos. Intentona golpista de Hugo Chávez Frías. El gobierno de Nicolás Maduro ha sido declarado un narcogobierno, un estado fallido, y falta por cumplirse la persecución de la iglesia que ya se está dando en la solicitud de las datas. En el año de 1984 Dios mueve a ese hombre que está a mi lado, llamado Humberto Fermín Cova, para ser el orador de orden en la toma del presidente Jaime Lucinchi. Acababa de quedar electo. El hombre es invitado para estar en el Palacio de Miraflores, delante de los dignatarios invitados para la toma de posesión, delante de los jueces, de los fiscales, delante de todas aquellas instituciones políticas de los 3 poderes de la nación. Y este hombre no trae un mensaje alusivo al éxito que va a tener el presidente Lucinchi, sino que el hombre viene con una revelación que Dios le da, donde Dios lo saca de su cuerpo y le muestra ese animal. Ese animal se llama la danta. Para esta zona se conoce como el tapir. Y el Señor lo saca de su cuerpo y lo pone en las alturas, y él comienza a escuchar los alaridos de ese animal que decía: ¡ay! ¡Ay! Lo que viene sobre mí. Eran gritos profundos, conmovedores. Continuó diciendo: este palacio será estremecido. Los tanques y aviones del ejército estremecerán a Caracas. El ejército se dividirá en 2 bandos y habrá muertos, y sangre bañará las calles de Caracas. ¿Se cumpliría esta palabra? Otra causa por la cual Dios iba a permitir eso, le dijo: tu nación está llena de muchos altares donde se invoca al diablo. Esta figura que ven acá se conoce como María Leonza. María Leonza es un principado que llevaron los españoles y lo establecieron en su centro de operaciones en el estado Yaracuy. Y ese demonio fue montado sobre la danta. La danta, este animal, representa a Venezuela. Delante de los ojos de Dios, en ese momento, Venezuela era como una danta. ¿Y por qué? Porque estaba montada María Leonza. María Leonza estaba gobernando. ¿A quienes acudían los políticos? A la montaña de Sorte para consultar a María Leonza. Y nosotros cuestionábamos a los políticos porque iban a la montaña de Sorte. Pero ¿saben por qué iban? Porque no había ministerio profético en Venezuela. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Los profetas le hablaban a los reyes. Los profetas le hablaron hasta a los reyes extranjeros. Pero hoy en día tenemos un grupo de adulantes, profetas adulantes. Profetas que son como Balaán, aman más el precio de su maldad que el beneficio que pueda recibir el pueblo. Y lo que hacen es darle vendas mágicas a los gobernantes, y estos, en vez de humillarse, se hacen más impíos y merecedores de mayor castigo. Dios envía a este hombre a recorrer la nación, los ministros, las iglesias, y la gente lo que hizo fue caso omiso. Entonces Dios guarda silencio durante 2 años, hasta que en el año de 1988 Dios interrumpe ese silencio, levantando al aviador civil Arturo Terán y yendo este hombre a la prensa para publicar la palabra profética que Dios le había declarado, donde vendrían juicios sobre la nación venezolana por causa de su pecado. Nuevamente Humberto Fermín Cova es enviado en el año de 1988 directo con el cuerpo ministerial y nos dice: el Señor nos da un ultimato diciendo: hasta aquí, dice Jehová, ya no soportaré más el pecado de mis ministros, ya no soportaré más el pecado de mi pueblo, ya hoy quiero comenzar de nuevo. Imagínense al nivel que llegó Dios de decirle: mire, yo voy a hacer algo, borrón y cuenta nueva.
olvido lo que ustedes han hecho y yo quiero que comencemos de nuevo, con humillación, con quebrantamiento, con oración, con búsqueda de mi rostro. Pero ni aún así quisimos prestar atención. Es por ello que Dios levanta a dos hombres, Ángel Ramón Hernández. Yo soy José Ángel Hernández, él es Ángel Ramón Hernández, trabajamos juntos, y Silvilio Pérez. Silvilio Pérez tiene una revelación de una persecución que va a experimentar la iglesia del Señor en manos de civiles armados que entraban a la iglesia matando gente. Y aquel hombre en la visión decía: cuando venga el ejército va a poner orden. ¿Dónde está el ejército? Y a él lo arrestan, le matan varios creyentes en la visión. Y cuando él sale a la calle esposado, observó que el ejército estaba en la calle y las personas mataban y asesinaban al margen del ejército que estaba en la calle. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cuál es el cumplimiento de esta profecía? Hugo Chávez Frías constituyó a un grupo de civiles y de delincuentes a quienes llamó los colectivos, los grupos de choque de Cuba. Para no ser denunciado que yo estoy reprimiendo con mi ejército o con la policía, convoco a los colectivos, y los colectivos salen a la calle, queman caucho, enfrentan, golpean, apedrean a todo aquel que sea opositor. A ese grupo de colectivos, Hugo Chávez Frías los armó con las armas del ejército venezolano. Y hoy soy un grupo de delincuentes, muchos de los cuales están bajo el nombre del Tren de Aragua, que hoy están causando muertes en muchas partes del mundo. Ángel Ramón, ¿qué le muestra el Señor Ángel Ramón? Mire lo que le dice la advertencia divina. Le dice: Ángel, pronto romperé mi silencio con advertencia y con sentencia, y ustedes entenderán que la única vía que les queda será convertirse a mí de nuevo, en volver en arrepentimiento y en unirse de nuevo los unos a los otros y buscarme como pueblo, porque los he pesado y los he hallado falto. Esa era la condición de muchos ministros en Venezuela. Teníamos apariencia de piedad, ministrábamos en iglesias grandes, teníamos carros bonitos, ropa bonita, pero el Señor nos decía: están faltos de peso, porque no tienen santidad en vuestras vidas. Wow. Yo creo, mire, el Señor le dice: Ángel, pongo a Venezuela en las manos de ustedes los ministros, pongo a Venezuela en manos de ustedes la iglesia. Sobre este país vienen cosas, muchas cosas. Clamen por vuestros hijos, giman por ellos. Anda, levántate y dile a mi siervo que digo yo, Jehová de los ejércitos, que se arrepientan y se humillen, que me busquen en arrepentimiento y se conviertan a mí de nuevo. Nosotros usamos mucho Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, aquí está el pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, al único Dios que invocamos es a Jehová, y buscar en mi rostro, buscamos el rostro y oramos. Aquí estamos orando, pero nos olvidamos de convertirnos de nuestro mal camino. Pedimos perdón, pero al salir del evento volvemos a caer en lo mismo. Somos orgullosos, vanidosos, pecadores, sinvergüenza. Y estamos en ese ciclo y no entendemos hasta que nos llega la presión, y es allí donde Dios dice: en su angustia me buscará. Dios le muestra a Ángel Ramón que el sistema democrático sería golpeado en 3 oportunidades, y todo por culpa del cuerpo ministerial. El cumplimiento de estos 3 golpes: el primer golpe se cumplió el 4 de febrero de 1992 con la intentona golpista de Hugo Chávez Frías. El Señor nos dijo: delante de vosotros está la primera señal que mostré en la gran visión, pero tened presente que la segunda será peor y la tercera será diferente. En el mes de agosto de 1992 Dios me da un sueño donde llego a la casa de una mujer muy hermosa, vivía en una casa colonial, y aquella mujer me dice: hace 6 meses tuve relación con mi esposo y quedé en estado. Y le dije: ¿y se te van a presentar problemas en el parto? Me dijo: sí. Y me llevó a conocer a su esposo, y cuando me presenta al esposo era Hugo Chávez Frías. Cuando yo salgo de aquella revelación, Dios mío, ¿qué significa esto?
¿Qué significa esto? Me fui al seminario a una reunión que tenía con el director, y cuando llegamos al seminario venía el director junto con otro pastor, y después de saludarnos le comparto el sueño que había tenido, y de repente yo veo hacia arriba que vienen dos rayos de candela que se le meten a cada pastor por todo el centro de la cabeza, y aquellos dos pastores al unísono dicen: esa mujer es Venezuela. Venezuela quedó preñada de insurrección el 4 de febrero. Pero vamos a orar para que el parto se atrase, la mujer aborte y el niño nazca muerto. ¿Y cuál fue el cumplimiento? El 27 de noviembre del mismo año 92 hubo una segunda intentona golpista por parte del general Visconti. En el general Visconti operaba el demonio que opera en este hombre llamado Abimael Guzmán, líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que fue apresado por Vladimiro Montesino en el tiempo de Alberto Fujimori cuando gobernaba en el Perú. Pero su demonio estaba libre y estaba operando en Venezuela. Ese hombre quería quemar iglesias, quería matar pastores, quería acabar con el pueblo. Pero el Señor nos dijo antes del 27, ustedes llegaron primero. Y nosotros entendimos de que la insurrección no obtendría el triunfo. ¿Y qué pasó? ¿Para dónde se fue asilado el general Visconti? No se fue para Cuba, sino que se fue para Perú, y allá Alberto Fujimori le dio asilo político. Aleluya. ¿Cuándo se cumplió el tercer golpe? El tercer golpe se cumplió el año pasado, el 28 de julio del 2024, cuando Nicolás Maduro es reconocido como presidente electo cuando había perdido una elección que todo el mundo sabe que la perdió. Allí cayó el sistema democrático. Allí culmina el periodo de Maduro. Y el Señor nos dijo: son tres reyes del oficialismo que van a gobernar a Venezuela: Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y una vez que se dio el golpe el 28 de julio, Diosdado Cabello tomó el poder. Hoy es un rey de hecho, mas no de derecho. Nicolás Maduro es un rey de derecho, mas no de hecho, porque el que toma las decisiones y el que está torturando y destruyendo el país se llama Diosdado Cabello. Pero va a ocurrir algo ahorita con las sanciones, donde Nicolás Maduro va a salir del poder y Diosdado Cabello va a tomar el control de Venezuela. Y es allí donde viene la salida para la nación venezolana. ¿Y cómo va a ser la salida? No va a ser por medios diplomáticos, ni por medios electorales, ni por medio de las sanciones, sino que va a ser por medio de dolores de parto. ¿Y cuáles son esos dolores de parto? 4 ejércitos mercenarios van a operar en Venezuela y van a causar muerte, pero en medio de ese dolor el Señor dijo que va a nacer una niña envuelta en sangre, la nueva Venezuela, que va a ser como José en el Antiguo Testamento, donde todas las naciones vendrán a ella, no en busca de granos, sino en busca de unción, porque la unción será permanente en Venezuela. A lo mejor usted se pregunta: ¿y por qué esa gente está gastando tanto dinero para venirnos a relatar una historia que no nos interesa? Porque eso es allí en Venezuela. Pues le tiene que interesar, porque ustedes, se los voy a decir en palabra del Señor. Se los voy a decir rapidito acá. Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y el Señor les dijo: ¿pensáis que estos galileos que murieron eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo, no. Si antes no os arrepentís, vosotros pereceréis igual que ellos. Si los ministros de Colombia no se arrepienten, si la iglesia de Colombia no se arrepiente,
ustedes van a experimentar una situación similar a la de Venezuela. Y no me diga que estoy maldiciendo al país, como me pasó en Ecuador, que me pidieron una oración y envié una oración, y en la oración una invitación, y yo digo, vamos porque queremos exponer el mensaje para evitar que Ecuador caiga en calamidad. Enseguida una profeta manda un audio diciendo: yo rechazo y cancelo esa maldición de ese hombre, porque ha maldecido nuestra nación. Para nuestra nación no viene nada malo, sino que hemos decretado, hemos enterrado la Biblia, hemos hecho decretos en el cielo, y lo que viene es bendición. Y resulta que estando allá, yo ni sabía quién era, ni le presté atención, porque, como digo yo en Venezuela, patada de mula no mata caballo. No es la primera vez que me dicen falso profeta, profeta del desastre, desgraciado, hijo del diácono. Me dicen de todo, pero como yo estoy clarito en lo que Dios ha dicho y lo estoy viendo, patada de mula no mata caballo. Gloria al Señor. Y estamos por allá en un lugar ministrando, y está una persona, y me le acerco, y Dios le da una palabra por mis labios, y aquella persona comienza a llorar. Y resulta de que la persona, cuando finalizamos el evento, aquella persona viene y me entrega un objeto ecuatoriano a mi esposa y a mí, y nos dice: Dios los ha traído y los viste de Ecuador, porque ustedes vinieron a hacer una labor de advertencia para que nosotros no caigamos en la desgracia de Venezuela. Y me había dicho que yo había maldecido a la nación. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, si alguno piensa que estamos maldiciendo a Colombia, no. Ya ustedes tienen el juicio arriba, ya lo tienen, ya están transitando en el juicio, porque el que está gobernando no es el arcángel Miguel. ¿O eligieron al arcángel Miguel ustedes en las elecciones pasadas? ¿Verdad que no? Que no es el arcángel Miguel. Ustedes saben quién gobierna acá. Ustedes saben el origen de dónde viene. Y alguien dijo que la culebra cambia de piel, mas no de naturaleza. Aunque cambie la piel, sigue siendo ponzoñosa y venenosa. Entonces Dios les está dando a la iglesia de Colombia. No le está hablando a los políticos, le está hablando a la iglesia, porque la iglesia es la que manda. Pero cuando la iglesia no sabe que manda, entonces se corrompe con los políticos, hace pactos históricos y pactos emocionales y pactos yo no sé qué cosa. Y Dios les está dando una oportunidad, porque lo único que puede liberar a una persona del juicio o a una nación es la humillación y el quebrantamiento delante del Señor. La Biblia habla del rey Acab, perverso, donde el Señor dice: ¿quién como Acab, que se vendió al pecado porque su mujer Jezabel lo incitaba? Ese tipo perverso que debería estar en el infierno por lo malo. Cuando escuchó la palabra profética de Elías, el hombre se retiró y se humilló delante del Señor. Y cuando Elías va de camino, porque ya lo va a consumir el juicio por su pecado, Dios le habla y dice: Elías, ¿qué pasó? ¿Viste acá? Se humilló, se acaba de humillar delante de mi presencia. Y tú sabes lo que yo voy a hacer: no traeré el juicio para su tiempo, sino que lo haré en el tiempo de su hijo. Aquel impío se humilló y Dios lo perdonó. Por eso la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Entonces hoy nosotros aquí podemos decidir el futuro de esta nación. Si se convierte en una Venezuela, si se convierte en una Cuba, si se convierte en una Nicaragua. Mira, Nicaragua es el país más extraño del mundo, donde se reforma la Constitución Nacional para añadir una nueva posición. Entonces el gobierno principal está distribuido en dos personas: el presidente Daniel Ortega,
la vicepresidente Rosario Murillo y la copresidente Rosario Murillo. Y hay evangélicos en Nicaragua. ¿Qué pasó con Nicaragua? Que la iglesia se volvió a dormir. Dios le dio un paréntesis. Con Violeta Chamorro le dio como 10 años de democracia, pero se echaron a perder y Dios volvió a levantar a Daniel Ortega. Y ahora Daniel Ortega vino con 7 demonios peores porque se trajo a Rosario Murillo, que es una bruja. Y se muere Daniel y queda Rosario Murillo gobernando porque es copresidente y vicepresidente. Entonces, vamos a cambiar la historia. No permita que el peso se le devalúe. No permita que sus compatriotas salgan huyendo del país y no encuentren reposo para sus pies. Vamos a humillarnos. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. A Roosevelt lo llevamos a predicar, al apóstol Roosevelt, a Elkhart, en el Congreso de Intercesión. Y todos los ministros y los creyentes que estamos allí confesamos 21 pecados. 20 pecados más el 21. ¿Y cuál era el 21? El oculto, el que usted y yo tenemos oculto. ¿Y qué me decían los pastores? ¿De dónde sacaste tú ese hombre? ¿Qué come ese hombre? Langosta y miel silvestre. Por eso tiene esa revelación tan profunda. Ustedes tuvieron un avivamiento aquí cerquitita en Cali. Y muchas de las cosas que nosotros utilizamos en Venezuela fue producto del video Transformaciones, donde estaba Cali, Colombia, Almolonga, Kiambú, Kenia y Hemet, California. Ese video nosotros lo proyectamos más de 200 veces, me lo aprendí de memoria. Y cuando veíamos el avivamiento de Cali, el de Kiambú, los ministros llorábamos y decíamos: si ellos pudieron, nosotros podemos. Si ellos acabaron en 9 meses con el cartel de los Rodríguez Orejuela, nosotros también podemos. Y basado en esa enseñanza, llegamos a tener índices delictivos en 0 en los lugares donde establecíamos el proyecto. ¿Y de dónde lo aprendimos? De Cali. Pero hace 30 años pasó esa historia. Y ahora Colombia se olvidó del Espíritu Santo, se olvidó de la dirección, porque el diablo se mueve, hermanos, y nos llegan ofertas y muchas otras cuestiones, y nosotros preferimos las ofertas que la comunión íntima con Dios. Entonces hoy ustedes deciden si se humillan o reciben la afrenta como los venezolanos, como la iglesia. No le tenga lástima a Venezuela, porque nosotros estamos experimentando un juicio merecido. La bendición que nosotros tenemos es que Dios nos dio una promesa en el año de 1988, cuando yo era estudiante del seminario. Llegaron esos 3 hombres, Ángel Ramón Hernández, Silvilio Pérez y Ramón Castillo Monroy, a contarle a la casa de los profetas, a la casa de los estudiantes, todo el mensaje profético que Dios estaba dando. Y aquella palabra produjo temor en los estudiantes y en los docentes. Y nos humillamos ante Dios y se levantó un clamor como por espacio de 1 hora. Gritos, lágrimas, lamentos, estudiantes tirados en el suelo. Y a eso de la hora se levanta un estudiante de nombre Gina Sobrino. Y aquella muchacha comienza a decir: veo una visión, veo una visión, veo a una vieja que está embarazada. La vieja quiere parir, pero no tiene fuerzas. Inmediatamente, oída la visión, comenzamos a orar. Y el clamor fue más intenso. Danos la revelación. ¿Qué significa eso? Como a la hora se levanta otro estudiante de nombre Pastora Chirinos y dice: yo también veo una visión, yo también veo una visión. Y en la medida en que nuestro clamor se levanta, la vieja comienza a recibir fuerza. La veo que está pujando, la veo que está pariendo, es una hermosa niña, es la nueva Venezuela. Y después Dios nos dice más adelante que esa niña será como José en el Antiguo Testamento, donde todas las naciones vendrán en busca de granos, no en busca de granos, sino en busca de unción, porque la unción será permanente en Venezuela.
Y aquí tenemos gente que nos sigue a nosotros en el clamor que realizamos en mi canal de YouTube, José Hernández, Profeta de Dios, de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana. Tenemos 8 años consecutivos haciéndolo y se congrega gente de todo el mundo. Incluso personas que no son venezolanas se consideran venezolanos y han asumido la batalla de Venezuela como si fuera de ellos. Y todos ellos hablan el mismo lenguaje. Señor, nos has prometido el último y más grande avivamiento de la historia. Pero entre tanto que llega el avivamiento, porque no han comenzado los dolores de parto, le dije a los hermanos, nosotros vivimos en la Florida 8 años, el estado de los huracanes. Y el huracán tiene una cuestión, tiene el ojo del huracán acá, que es la parte más fuerte. Pero el huracán está conformado por las bandas externas, que son nubes que están a kilómetros de distancia del ojo del huracán. Pero esas bandas externas, cuando entran a una ciudad, hermanos, producen lo mismo que un huracán, aunque por poco tiempo. Y le hemos dicho, Señor, permítenos salir a las naciones, como tú lo has dicho, entre tanto que llegue el avivamiento con las bandas externas del avivamiento que mojan y producen el mismo efecto que un huracán. Y hoy aquí estamos con las bandas externas. Y Dios tiene remanente en Colombia. Dios tiene remanente. Si alguien le dice a usted, Colombia no va a experimentar juicio, estás en el juicio. Es como que yo diga, Venezuela está libre. Tengo a Nicolás Maduro allí y detrás sigue Diosdado Cabello. Yo no me puedo tapar la realidad escondiéndome. No maldigas a la nación. Yo cancelo y yo rechazo, y están rechazando y cancelando y el diablo se los está comiendo. ¿Por qué no mejor asociarnos con Dios y humillarnos ante Él? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La gente nos admira porque truene, llueve, haya relámpago, tempestad, huracán o haya COVID, lo que sea. Allí hay 24 horas de oración continua por Venezuela y por las naciones. Y este clamor está respaldado por más de 10,000 personas en diferentes partes del mundo que están orando por Ecuador, por Colombia y por las 5 naciones bolivarianas que están ahorita siendo afectadas por la espada de Bolívar, para que el Señor envíe la espada del Espíritu y nosotros que nunca hemos sido conquistadores, nunca hemos conquistado a otra nación, nunca nos hemos levantado en guerra contra una nación, ahora nosotros vayamos a proclamar libertad como lo hicieron nuestros padres, como lo hizo Bolívar, Sucre, Santander, como lo hicieron ellos que pelearon en contra del yugo de español. Ahora nos toca a nosotros liberar a las naciones, porque somos el bastión de Dios de este último tiempo. Pero no esperemos el juicio, porque el juicio es doloroso. El juicio es doloroso. Pastores que me llaman diciendo, envíame algo, apóstol, porque no tengo que comer, no tengo que darle a mi familia. Se me acaba de morir mi esposa y no tengo ni para enterrarla ni para quemarla. ¿Será que nos puedes ayudar? Y no somos ricos. Y le voy a decir cómo financiamos nosotros. Pablo dijo, he despojado a otras iglesias para bendecirlos a ustedes y para no ser gravosos. Hemos despojado a otras iglesias para ayudar a venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en diferentes partes del mundo. Hemos enterrado muertos, hemos hecho operaciones. ¿Y cómo obtenemos el financiamiento? A veces tengo yo que recoger lata y recoger metales e irlo a vender a la recuperadora. ¿Por qué? Porque hay gente que está necesitada en Venezuela y si no cuento con los recursos, los paro. Porque la Biblia dice que en el barbecho del justo hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Si necesito un dinero extra y no lo tengo de mi sueldo, lo busco haciendo un trabajo y no se me cae nada. Porque a mí me enseñaron en asambleas, el ministro no debe trabajar porque falta de fe. Pero cuando llego a Estados Unidos, el Señor me dijo lo contrario. No, aquí los ministros trabajan y tienen que trabajar, tienen que orar y tienen que pastorear y tienen que echar para adelante. 14 años estuvimos trabajando. Mi esposa era housekeeper, camarera.
y nos avergonzábamos. Esa era parte de nuestra prueba. Y cuando nos llamaban de Venezuela, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trabajando. ¿Y qué trabaja tu esposa? Ella es housekeeper. ¿Y qué significa eso? No tiene traducción al español, porque nos daba vergüenza decir que era una camarera. ¿Y tú de qué trabajas? Yo soy houseman. ¿Qué? Bueno, tampoco tiene traducción. El que recoge los paños y todas las sábanas orinadas y sucias. Y así estuvimos trabajando para poder echar al frente a nuestra familia y pasar nuestro examen. Y si me toca volver a trabajar, voy y trabajo. Hasta que el año 2017 Dios me dijo: no vas a trabajar más, te vas a dedicar a la iglesia. Vas a trabajar a tiempo completo. Y en ese año, 2 meses después de haber renunciado, el Señor me dijo: vas a comenzar a hacer clamores en línea. Y desde el 23 de junio del 2017 hasta la fecha de hoy, hemos estado todos los días peleando una batalla espiritual y estamos a punto de obtenerla. Y en ese periodo Dios me honró. ¿Y qué me dijo Dios cuando Hugo Chávez Frías maldijo a Venezuela, a Israel? El Señor me dijo: vas a ir a Israel y te vas a reunir con el Estado de Israel y le vas a pedir perdón. Vas a romper esa maldición. Y yo: Señor, pero ¿quién me conoce a mí en Israel? ¿Quién soy yo y quién es la casa de mi padre para que tú hagas eso? Y cuando anuncio por las redes, enseguida me llegó un hermano y dijo: ¿cuánto necesita? Yo le voy a ayudar para que llegue a Israel. Y cuando veo la provisión, yo dije: Dios mío, esto sí está grave. Tengo que ir. Y se me acerca alguien y me dice: ¿usted quiere hablar con el cónsul o con el embajador de Israel? No, sí, exacto, esa es la salida. Y así me ahorro el viaje. Y me pusieron a hablar con el cónsul y hablamos y le pedí perdón. Y el Señor me dijo: no. Me llamó un ministro y me dijo: no, vete a la cabeza. Es a la cabeza donde Dios te ha mandado. Y busqué gente que me acompañara. Nadie quiso ir conmigo. Tuve que buscar a mi pastor y: hermano, estoy asustado. Nunca he ido a Israel. Me está mandando Dios con esta comisión. ¿Qué hago? Y él me dijo, el viejito me dijo: oye, mi deseo, vámonos. Y le conseguimos el dinero y nos fuimos él y yo a Israel. En plena celebración del Yom Kippur. Y el Señor: ¿y ahora qué hacemos? Quédate tranquilo porque te vas a reunir con el Estado de Israel. Y de repente me consigo al secretario de Cultura de Israel. Me dice: me dijeron que usted quiere reunirse con el primer ministro por esto y por esto. Sí, ok, mire, primer ministro, aquí está un pastor venezolano que quiere hacer esto y esto y esto y esto. Ok, dígale que lo voy a recibir dentro de tanto tiempo. Y le dije: pero dígale, primer ministro, que yo me voy el lunes que viene, el domingo, que solamente voy a estar 8 días. Mire que él se va. Entonces, como está el gobierno cerrado, dile que le voy a mandar a un representante del Estado de Israel para que se reúna con él. Y vino el hombre a reunirse con nosotros. Le hicimos el acto profético, pedimos perdón, entregamos una ofrenda de paz y le entregamos el libro Memorias de una Nación en Guerra. ¿Y qué nos dijo el hombre? Mire, yo nunca en mi vida me había sentido tan diplomático y tan embajador del reino de los cielos, cuando aquel hombre estrecha mi mano de diplomático a diplomático y dice: nosotros sabemos en Israel que van a ser una nueva patria, y cuando nazca esa nueva patria, nosotros vamos a tener unos lazos de hermandad, y nosotros tenemos la tecnología de punta que vamos a llevar para esa nueva patria, para que esta nueva patria se levante. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. No es, hermanos, adulando ni pidiendo, es obedeciendo a Dios. Y Dios quiere humillación. Pedrito, ponme la primera que te mandé, humillaos, por favor. El que ame a esta nación y se identifica con la palabra que hemos hablado, yo creo que debería pasar al frente. Y los primeritos que deberíamos pasar al frente somos los ministros, porque al que más se le da, más se le demanda. Es tan tremendo lo que Dios hizo en Venezuela, que no solamente dio palabra profética hablada, sino que también dio himnos alusivos a la palabra profética que Dios había hablado.
Pedro, puedes abrir el... Ahí va. Oiga esa canción y ya vamos a orar. Este es un llamamiento que hace el Señor a la humillación y al quebrantamiento. Y fue compuesta exclusivamente por la palabra profética que Dios nos concedió. El avivamiento, la humillación, el quebrantamiento. Si mi pueblo se humillara en mi presencia, si mi pueblo se postrara ante mí, si mi pueblo se volviera del mal camino, yo su tierra sanaré. Así que hoy tenemos la oportunidad para humillarnos ante la poderosa mano de Jehová, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros nos humillamos, puede estar el mismo diablo gobernando a Colombia y el diablo tendrá que someterse a las oraciones que la iglesia hace ante Dios, y que cada petición que haga la iglesia Él la tendría que cumplir. Aleluya. Tus pecados perdonaré, de tus maldades no me acordaré, porque la gran misericordia de Dios se está manifestando en este momento, y Dios quiere humillación ante su presencia. Si no nos humillamos delante de Dios, seremos humillados por los hombres. Señor mi Dios, te damos gracias, porque en esta hora tú nos permites esta palabra que nosotros hemos traído, Señor, para la nación colombiana. Hoy nosotros clamamos ante tu presencia, Señor, porque venimos con un corazón dispuesto para que tu Espíritu Santo nos examine. Espíritu Santo de Dios, amigo de mi juventud, queremos que tú examines nuestro corazón. No queremos examinarnos con nuestra subjetividad, queremos la objetividad del Espíritu. Clamamos como lo hizo David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por caminos eternos. Queremos que tú nos ministres y nos ayudes en esta hora, Señor, para que traigas a nuestra mente, Espíritu Santo, a nuestro corazón, todos aquellos pecados que hemos cometido sin saber, que nos reveles todas aquellas actitudes que te desagradan y que nos impiden disfrutar de la comunión íntima contigo, y que exponen, Señor, a esta nación juntamente con nuestras vidas a experimentar el juicio de Dios. Señor, tú nos estás llamando al arrepentimiento y a la humillación, y hoy estamos aquí postrados de rodillas por nuestras vidas, Señor, por Colombia, por Ecuador, por Venezuela, por Perú y Bolivia, Señor, las 5 naciones bolivarianas que usaste, a Bolívar, a Sucre, a Santander, a Páez y a todos aquellos próceres, Señor, para combatir contra el dominio de aquel tiempo. Pero estas 5 naciones están sometidas por la espada del que la libertó. Dios mío, sometidas por el comunismo, porque hemos pecado como pueblo, hemos pecado como nación, y nos has entregado en manos de comunistas, en manos de narcotraficantes, en manos de dictadores, en manos de corruptos. Pero en el día de hoy pedimos perdón, porque reconocemos nuestro pecado, y nuestro pecado ha contribuido con el deterioro de esta nación. Pedimos en esta hora, Señor, que tú tengas piedad de nosotros, que
Que tu Espíritu Santo nos quebrante, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros gemidos indecibles y dolores de parto. Que tu Espíritu Santo nos ministre con ese poder y virtud para que nosotros podamos humillarnos ante esta poderosa mano y se cambie a partir de hoy el destino de esta nación. Tienes avivamiento para Colombia, tienes avivamiento para Ecuador, tienes avivamiento para Perú, para Bolivia, para Venezuela, pero necesitamos liberarnos del yugo de la opresión y nos vamos a humillar para que venga el aceite de lo alto, ya que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya, gloria al Señor. Quiero compartir rapidito una palabra que Dios me da para Pereira. Pero antes le voy a compartir la que me dio para Medellín. Si me pueden prender la luz, por favor. En el libro está la experiencia, y no se vaya, quédese allí porque yo necesito llevarme de aquí a un remanente que va a pelear la batalla por Colombia. Mire, en el libro está registrado que el profeta Carlos Jiménez en el año de 1900 algo, no recuerdo exactamente el año, fue a El Salvador y le dijo a esa iglesia que estaba acobardada, tímida, que si no oraban, no intercedían, iba a venir algo muy feo, muy terrible para su nación. Y la iglesia, aun cuando no tenía muchas fuerzas, asumió el reto. Y dice que un joven, la iglesia empezó y salió a orar en las plazas, en las esquinas, a orar en las calles, a pedir libertad y a humillarse delante del Señor por su nación. Y un joven que entregaba tratados, lo mataron. Llegaron y lo mataron, lo barrieron en esa esquina. Y la iglesia, aunque estaba de pocas fuerzas, la iglesia al día siguiente, en esa misma esquina donde mataron al joven, habían 20 jóvenes entregando tratados en esa esquina. Y la iglesia hizo el clamor, hizo lo que necesitaba hacer. La iglesia, ¿y cómo está El Salvador ahorita? Es una nación que goza de seguridad, que goza de bendición, que goza de abundancia, porque hubo una iglesia, hubo un remanente que pagó el precio en ese momento. Ahora, la palabra que Dios me da para Pereira es que ustedes tienen aquí cerca un trono de Satanás y que esta iglesia y todas las iglesias representadas acá necesitan levantarse en intercesión, en oración, para que esa fuente de maldad que hay allí no prevalezca contra la iglesia. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor no puede estar dormida, la iglesia del Señor no puede estar distraída, la iglesia de Pereira no puede estar desenfocada. Necesitamos levantar un remanente que pelee la batalla por Pereira y por toda la nación. Y yo quiero orar con esa gente que se compromete en esta hora. Quizás ya usted ora, quizás usted ora, Señor, bendice a Colombia, pero Dios le exige hoy un poquito más de pasión, un poquito más de compromiso, un poquito más de defender con las armas de nuestra milicia a su nación. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza que está en Pereira? Usted la debe conocer mejor que yo. ¿Cuál es el principado que se mueve en esta ciudad? Usted lo tiene que conocer mejor que yo, pero yo sí sé que a una hora de aquí hay un trono de Satanás. ¿Sí hay o no lo hay? ¿Quiénes se ponen a la brecha? ¿Quiénes levantan su mano? Señor, heme aquí, me vas a enseñar a interceder, me vas a enseñar a pelear la batalla, me vas a enseñar a sacrificar quizás un desayuno, me vas a enseñar, Señor, a vigilar, quitaré el sueño de mis ojos, pero voy a pelear y a clamar, porque mire, en Venezuela esto se anunció desde el 1983, ¿y cuándo se vino a cumplir? No fue al día siguiente ni al año siguiente.
26 años después. Y como no vemos que pasa nada, decimos, eso fue mentira del profeta, eso fue falso, aquí no viene nada. Y mírese en ese espejo. Entonces permítame orar con aquellos que van a decirle, Señor, usa mis labios, usa mis rodillas, usa mi boca. Si sé predicar, voy a predicar, voy a entregar tratados, voy a percibir al pueblo, voy a vivir en santidad, me voy a apartar de eso que estoy haciendo, que aparta la gloria de Dios de mi casa y de mi iglesia, para que usted tenga misericordia en el día malo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, clamo por este pueblo, por estos hombres, por estas mujeres, por estos guerreros, Señor, que hoy se comprometen contigo, Padre, para pelear por su nación, para pelear por su ciudad, para pelear, Dios eterno de la gloria, Dios mío, esa libertad, Dios santo, y que no se pierda, Dios mío, sino que Colombia se mantenga con la antorcha encendida, con la bandera en alto, se mantenga, Dios mío, con la espada del Espíritu y no con la espada de un régimen bolivariano comunista, Padre eterno, sino que de aquí surja, Dios, ese fuego intercesor, esa llama del Espíritu que va a seguir, Señor, anunciando y pueda seguir, Señor, extendiéndose en otros pueblos, en otras ciudades, en otros ministerios. Padre, gracias por esta iglesia, por estos ministros que se hicieron presentes, por los que respondieron a tu llamado, Dios de la gloria. Y aquí nosotros dejamos, Señor, este fuego encendido, esta palabra responsable, para que ellos, Señor amado, se encarguen, Dios eterno, de tener esa intimidad contigo y de buscar el diseño para esta ciudad, para esta localidad, para esta nación, para este sector. Padre de la gloria, que como dice Apocalipsis, Señor, ellos puedan tener un corazón conforme, Dios mío, al que tú quieres que tengan, y que no sean reprendidos, que no ignoren las malicias del diablo, que no ignoren ese trono satánico, sino que puedan derribar toda tiniebla a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, y que sea conocida esta ciudad por el fuego del Espíritu Santo, por la adoración, Padre, de que ese avivamiento que hubo en Cali, ese avivamiento que hubo cerca, se vuelva a generar y se expansiva la onda, se expansiva, Padre, a toda lengua, pueblo, ciudad, tribu y nación, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, nosotros quebrantamos con la autoridad de la palabra. Quebrantamos, Señor, al demonio príncipe que está operando en esta comunidad. Nosotros quebrantamos al demonio luciferiano, Señor, que tiene dominio. Quebrantamos ese Pérgamo que el diablo ha establecido, Señor, por este eje cafetalero, con la autoridad de la palabra. Señor, tú nos declaraste que nos habías concedido el Espíritu que operó en el profeta Elías, que pidiéramos señal del cielo, y la señal del cielo sería concedida. Has quemado altares de brujería, de hechicería, de palo mayombe, de vudú haitiano, de ubanda, de quimbanda, de cardomblé, de macumba, de magia blanca, negra, roja. Has quemado los altares de gadú, los altares de las logias y sociedades secretas, así como los altares del satanismo y de la gran ramera. En el nombre poderoso de Cristo, nosotros quebrantamos al diablo, quebrantamos a sus demonios. Nosotros pedimos en este mismo instante ángeles guerreros que vengan a someter las fuerzas del diablo, y el fuego de lo alto que descienda, para que ahora mismo estos altares sean quemados y destruidos en el nombre de Jesús. Quema, quema,
Quema, Señor, demonios, quema fuerzas del diablo, quema hechizos, quema los altares, quema, Señor, todo altar que se ha edificado contra los ministros, contra la iglesia, Señor, porque tu palabra declara que nos has dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal sin que nada nos dañe. Sean pulverizados con el fuego de lo alto en el nombre poderoso de Cristo. Liberamos los aires, Señor, de todo este eje cafetalero. Quebrantamos al principado de muerte, del narcotráfico, de la guerrilla, del paramilitarismo. Los sometemos en el nombre poderoso de Jesucristo. El fuego de lo alto quema los altares donde operan esos demonios que les dan fuerza, que los llevan a derramar sangre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor mi Dios, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdad. Abre los cielos y da testimonio, Señor, a partir de hoy, de los altares que han sido quemados, destruidos, pulverizados, y de la liberación que se comienza a recibir. Todo emisario del diablo en este momento es reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Es atado con grillos y cadenas en el nombre poderoso de Cristo, con la autoridad, Señor, que nos confiere tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.